Esta noche y en exclusiva, fragmentos de las entrevistas que le he realizado a Andrés Manuel López Obrador a lo largo de 22 años. El propósito es ir trazando los rasgos que han forjado la personalidad del hombre que, a partir de este sábado 1 de diciembre, nos gobierna ya como presidente de México, hasta llegar al retrato completo que nos anticipe lo que podemos esperar de su estilo personal de gobernar. Mi primer encuentro con él fue hace más de 20 años, en un poblado de su natal Tabasco en 1996. Era un emergente líder local, aunque se le había satanizado como incendiador de pozos, a fin de exigir indemnizaciones a más de 40,000 campesinos y pescadores tabasqueños afectados por la exploración y explotación de Pemex. ¿Qué pasó, Andrés? Gusto verlo. ¿Cómo está? ¿Bien todo? Gracias. Sí, yo le quisiera preguntar, ¿está usted consciente de todo lo que se está afirmando acerca de la ilegalidad de este bloqueo, por más popular que parezca, y también según el mismo criterio de la Secretaría de Gobernación, de hacer caer todo el peso de la ley sobre usted por este mismo bloqueo que se está llevando a cabo? Mira, esta es la prueba de que es una causa justa la que estamos defendiendo. Estamos en tierras indígenas, chontales. Esa es la verdad más íntima de Tabasco. Los chontales vivían arrinconados en los pantanos desde siempre. Están aquí desde antes de la llegada de los españoles. Ahora resulta de que hay yacimientos petroleros extraordinarios y hay interés sobre esta zona, pero la gente sigue viviendo en la pobreza. Entonces es una causa justa, se ha intentado resolver por la vía administrativa, se han hecho muchos trámites y no tenemos más que la movilización. ¿Cuáles son los puntos ciudadana. básicos de su protesta? Primero, de que tienen invadido los ejidos indígenas, han invadido comunidades, han causado daños en cultivos y fundamentalmente han afectado la actividad pesquera. Los chontales pues viven de la agricultura, de la pesca y de las artesanías. Pemex ha arruinado completamente toda la actividad pesquera. Entonces se está pidiendo algo justo, de que haya una indemnización para los dueños de las tierras, de ejidatarios constituidos. Aquí están. Ya hubo, por cierto, una indemnización, se dice, que se entregó al gobierno del estado de Tabasco. Sí, se han entregado muchos recursos al gobierno del estado. Nosotros nos sorprendimos de que Pemex entregó el año pasado 277,000 millones de viejos pesos. Sin embargo, no llegaron. ¿Y dónde están? No sabemos, eso es lo que queremos que se investigue. ¿Hasta dónde piensa usted llegar? Queremos diálogo, queremos un acuerdo. Nosotros no queremos la confrontación. Este es un movimiento de resistencia civil pacífica. ¿Pero resistencia aún bloqueando los pozos? Resistencia civil pacífica en defensa de los derechos de los campesinos y en particular de los indígenas. Está cerrado el gobierno, está mandando el ejército, la policía, encarcelándonos, militantes, simpatizantes. Ese no es el camino. Queremos que nos permitan dialogar, que revisen nuestras propuestas, que lo que sea justo y en razón deba resolverse, que se resuelva, que lo que no se diga, bueno, pues no tienen derecho y somos pues gente de razón y aceptamos cualquier situación de esta naturaleza, ¿no? El fenómeno López Obrador creció exponencialmente. Apenas 2 años después, ya era el líder nacional del PRD y lo entrevisté junto con los otros líderes de partidos, Felipe Calderón del PAN, Santiago Oñate del PRI y Alberto Anaya del PT. En el 2000 ya había asumido como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y su crecimiento, su arraigo siguió en expansión, hasta que en el 2004, con una argucia judicial, se acusó a su gobierno de violar una orden legal por la construcción de una calle, lo que provocó que Vicente Fox, presidente, su gobierno y su procuraduría
lo persiguieran con el desafuero para evitar que fuera candidato a la presidencia en el 2006. Un día antes de que se consumara ese desafuero, hablé con López Obrador. ¿Tú sigues absolutamente convencido de tu inocencia? Desde luego que sí. Yo no violé ninguna ley, no desobedecí al juez. Yo nunca he violado la ley, Ricardo. Me están acusando por intentar abrir un camino para comunicar un hospital, que no es la muestra suficiente el que se haya quedado la brecha. Estoy hablando de 100 metros. Si yo fuese autoritario, si yo no respetara la ley, si actuara con dolo y con mala fe, se termina el camino, porque estamos hablando de 100 metros. Ahí está la brecha. Tuvimos que hacer un rodeo para comunicar al hospital ABC. Entonces, no hay ni un solo elemento jurídico para decir que desacaté al juez de que violé la ley. El desafuero generó un movimiento popular de apoyo a López Obrador y rechazo a Fox, que llevó a marchar a 1 millón de personas en la Ciudad de México. Pasada la tormenta del desafuero y ya de vuelta a su cargo como jefe de gobierno, volví a conversar con él sobre su aspiración a la presidencia. Ya está aquí con nosotros Andrés Manuel López Obrador en el estudio. Gracias, buenos días, como siempre, gracias por tu confianza de venir de vez en cuando cíclicamente a este programa. Andrés Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Aquí estamos. Nos da mucho gusto también estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Oye, pronto dejarás de ser jefe de gobierno. ¿Ya tienes prisa por empezar tu campaña o por el contrario, hay una suerte de nostalgia anticipada, de añoranza por dejar este cargo que tanto ha significado para ti en tu vida, la jefatura de gobierno? Desde luego que ha sido un honor, un orgullo gobernar la ciudad, sin duda. Es la mejor experiencia en mi vida pública. Pero hay otra tarea y la vamos a cumplir. Y también ya no se puede tener las dos cosas. No es conveniente tener el cargo de jefe de gobierno y virtualmente actuar como precandidato. Entonces voy a dejar el gobierno de la ciudad el día 29 de julio. Es la primera vez que doy la fecha. A ver, porque ¿por qué exactamente el 29? Había hablado del 31. Sí. Y ahora a ti, por lo que tú significas, por lo que significa tu programa. Gracias. Me la he guardado para decir que va a ser el 29, porque el 30 se cierra el periodo de inscripción en el PRD. Entonces, quiero inscribirme el día 30, ya. Es decir, al día siguiente sin ser jefe de gobierno. Yo había planteado que informaba hasta el 31, pero no creo conveniente que yo te registres todavía siendo jefe de gobierno. Sí. Ahora dime, por cierto, ¿cuál es tu balance de esta, que dices tú mismo que es la experiencia más importante en tu vida política y pública? ¿Cuál es tu balance de tu gestión? ¿Cuáles crees que son los principales logros del gobierno junto con la gente, pero también con la sinceridad de siempre? Tenemos que hablar de tus grandes pendientes. Bueno, yo creo que lo más importante fue la apuesta al desarrollo social, el cumplir el compromiso de campaña que por el bien de todos, primero los pobres. Me siento muy satisfecho con eso. Cumplimos, destinamos presupuesto para ayudar a la gente más humilde, a la gente más pobre. Creo que eso es lo que más me llena de orgullo. Desde luego, a lo mejor me van a recordar por otras cosas, por el Metrobús. Oye, ahorita vamos con el Metrobús, ¿cómo que no? Pero lo que más me satisface es eso. Te quiero decir que no hay otro gobierno en el país y son muy pocos los gobiernos del mundo que destinan tanto recurso para la gente humilde, para la gente pobre. Y en su último día como jefe de gobierno, volví a entrevistar a López Obrador, ya sobre su precampaña a la presidencia de la República. Hablando del desafuero, la incertidumbre parece estar de regreso. ¿Qué pasa
si el actual procurador cabeza de vaca, designado por el presidente Fox recientemente, consigna el caso ante un juez. ¿Qué vas a hacer? Ahora tú ya no tienes fuero. ¿Tú crees que se podría reabrir este caso con todas sus consecuencias? Pues el caso del Encino, yo espero el que ellos expediente del no, Encino. sí, yo espero que ellos no actúen de esa manera, porque sería una provocación. El presidente empeñó su palabra el 27 de abril, 3 días después Sí. de la manifestación del 1.000.000 de personas. Y yo espero que cumplan. En Te quiero contra decir del que desafuero. estoy convencido que van a cumplir. No soy un ¿Tú crees iluso. que se cerrará de veras ahora sí ya hasta ese resquicio que Sí, quedaba? se va a cerrar ese asunto. Creo que fue un error de parte de ellos el quererme hacer un lado de esa manera, el quererme ganar a la mala, y no creo que vuelvan a cometer el mismo error, o sea, no creo que haya reincidencia, creo que van a archivar el asunto. Yo no cometí ningún delito, Ricardo, todo esto lo armaron, fue muy burdo, repito, totalmente antidemocrático, y yo creo que a estas alturas ya se dieron cuenta de que eso no les funcionó, no les resultó, que me echaron ahora sí que toda la caballería encima, se aliaron todos mis adversarios, nunca los había yo visto tan unidos, porque ahora se pueden andar peleando, pero en mi caso, como en el caso del FOBAPROA, como en otros casos, se unieron, porque los que mandan realmente están en los dos partidos, están en el PRI y están en el PAN. Y lo que vimos fue que la consigna se cumplió en el PRI y en el PAN. No había diferencia, en mi caso, entre la actitud de Diego Fernández Ceballos y la actitud de Roberto Madrazo, o la actitud de Santiago Krill. Madrazo. Era exactamente lo mismo. Por eso mucha gente decía, de buena fe, que iba a ser imposible librar el asunto del desafuero. Me decían, son los tres poderes. Yo decía, no solo son los tres poderes, son los poderes reales. Es decir, me refiero a los poderes que informalmente dominan, los que verdaderamente dominan en México. Entonces, fue muy satisfactorio el hecho de que la gente me sacara a flote. Yo salí adelante. A pesar de mostrarte como un intolerante frente a la ley, Sí. respetabas nada más lo que te convenía. Sí, esa fue la campaña, ¿no? No les pegó, no les funcionó. Esto de que no respetaba la ley y el discurso gastado, trillado, de el Estado de Derecho, todo eso que se usa siempre cuando se quiere hacer a un lado a un opositor. En el 68, ¿qué cosa se decía para justificar la represión estudiantil? De que había que aplicar el Estado de Derecho. 2 meses más tarde, ya como precandidato del PRD, el único precandidato a la presidencia, conversé una vez más con Andrés Manuel en la que habría de ser su primera campaña presidencial. En esa ocasión platiqué con él a bordo de su vehículo en un traslado de un pueblo a otro en la Sierra de Guerrero. Tú estás viendo, por ejemplo, de cuánto se están gastando en publicidad. El Universal está sacando todos los lunes un monitoreo del gasto de precandidatos en televisión, en radio, en medios de comunicación. Ya llevan alrededor de 700 millones de pesos. Un precandidato que lleva hasta ahora alrededor de 200 millones gastados. Yo te diría, ¿no? Porque fueron de los que se rasgaban las vestiduras cuando lo de Bejarano y de Ponce, y decían, ¿a dónde está el dinero? Desde luego que es reprobable lo que hizo Bejarano y lo que hizo Ponce, pero también hay mucha hipocresía en todo esto, porque yo ahora preguntaría, ¿de dónde están sacando los precandidatos el dinero? Ahora sí que, como decía mi paisano Chicoché, ¿quién pompó?
¿Quién pompó campañita? ¿Quién pompó? Voy a Atoyac, Ricardo. Tú sabes lo que ha significado históricamente Atoyac. Así es, así es. Entonces me voy a pronunciar ahora en Atoyac porque quiero hablar de desaparecidos que han habido en la lucha social en el estado de Guerrero. Quiero hablar... Ahí están las viudas de Aguas Blancas, ¿eh? Sí, de el ejército. Yo estoy haciendo el compromiso de que no vamos a utilizar al ejército para reprimir al pueblo. Nunca más una masacre en México, nunca más un Agua Blanca. Estoy haciendo el compromiso de no utilizar al ejército para reprimir al pueblo. Y voy también a hacer un llamado a quienes en otros tiempos y actualmente han optado por las armas para buscar la justicia y para reivindicar al pueblo pobre de México. Voy a hacer un llamado para que depongan esa actitud porque no va a ser necesario. Nosotros vamos a atender a la gente humilde, vamos a atender a la gente pobre y ya no va a haber necesidad de que nadie se levante en armas en el país para exigir justicia, para exigir un mejor trato para la gente humilde, para la gente pobre. No va a hacer falta eso porque vamos nosotros a tener como prioridad la atención a la gente más necesitada de México. Por el bien de todos. Por el bien de hasta todos. de los ricos. Hasta de los ricos. Hasta de los muy, muy ricos. Sí, se tiene que entender, no se puede gobernar el país en un mar, en un océano de desigualdad. No puede haber progreso, no puede haber tranquilidad, no puede haber seguridad pública, no puede haber nada si no se combate la pobreza. ¿Algo más por ahora, Andrés? Nada más, Ricardo, pues gracias por la compañía. En contraste, llegaría julio de 2006. La elección había transcurrido y Felipe Calderón, el candidato del PAN, fue declarado ganador de la contienda presidencial con el margen más estrecho de toda la historia, apenas 0.56%. El ambiente político era de crispación. En la calle crecieron las protestas. AMLO exigía voto por voto, casilla por casilla, y me expuso el porqué de su reclamo en una nueva entrevista. ¿Por qué tu insistencia en que ahora el TRI se cuente voto por voto? ¿De verdad estás tan seguro de que te dará como ganador? Sí, estoy seguro porque lo que tenemos de evidencia son estas falsificaciones de actas. Y participaron en el proceso electoral, llevaron a cabo este fraude, esta falsificación, los mismos mapaches de siempre. Todo fue inútil. Después de esfuerzos inimaginables, este formidable luchador social tuvo que aceptar el sabor amargo de la derrota. Pero Andrés Manuel López Obrador lo intentaría de nuevo, no solo una, sino 2 veces más. Del 2012 al 2018, mis entrevistas con él en un segundo y último programa sobre esta temática y este recuento la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.